Inicio. Bien, entonces vamos a empezar a estudiar lo que son las funciones vectoriales y las curvas en el espacio. Una función vectorial, muchachos, va a ser una función, ¿sí?, la cual se va a poder evaluar en un número o en un valor representado por un parámetro t, pero el resultado de esta función no va a ser otro número o no va a ser otro valor como estamos acostumbrados en las funciones regulares, ¿no?, sino que el resultado al evaluar esta función es un vector. Una función vectorial entonces se va a representar de la siguiente forma. Cada componente de este vector es a su vez una función de t. Entonces, lo que vamos a tener nosotros aquí es que para algún dominio t vamos a obtener un conjunto en el rango. Nada más que el conjunto de nuestro dominio pues va a ser un conjunto que pertenezca a los reales, y el conjunto de nuestro rango va a ser un conjunto que pertenezca a un conjunto vectorial. Le voy a poner espacio vectorial, ¿sí? Entonces, pues aquí reside la diferencia, ¿no?, entre esto y entre una función vectorial y una función como nosotros las conocemos. Ahora, dado que una función vectorial se define como un vector, pues entonces podemos también utilizar la notación por las componentes I, J, K. Entonces, cualquiera de estas notaciones que utilicemos nosotros para representar una función vectorial es correcta. Básicamente, entonces, pues lo que vamos a estar teniendo aquí es, por ejemplo, una función vectorial f de t podría ser t cúbica, logaritmo de 3 menos t, raíz de t, ¿sí? Entonces, en este caso, pues fíjense que cada una de las componentes, ¿sí?, I, J, K, está representada por una función. La función t está dada por t cúbica, la función g, que corresponde a la componente j, está dada por el logaritmo de 3 menos t, y la función h, que corresponde a la componente k, está dada por raíz de t, ¿sí? Nosotros sabemos entonces que para calcular el dominio de la función, o sea, de la función total, pues lo que tendríamos que hacer es calcular el dominio de cada una de las funciones que la componen. Y la intersección de estos conjuntos va a ser entonces el dominio. Entonces aquí vamos a tener el dominio de f, intersección, el dominio de g, intersección, el dominio de h, ¿sí? Acuérdense ustedes que el dominio de una función es un conjunto, ¿sí?, que se puede, normalmente lo representamos como un intervalo, ¿no? Entonces, como esta función r está compuesta a su vez de tres funciones distintas, f, g y h, pues el dominio de r va a ser la intersección de los dominios de f, g y h. Básicamente va a ser el intervalo en donde las tres funciones, ¿sí?, las tres funciones f, g y h estén definidas. Por ejemplo, en este caso, el dominio de la función f pues no tiene ninguna restricción, ¿no?, dado que es una función algebraica. Esta función está definida desde menos infinito hasta infinito. Es una función polinómica, perdón. Está definido su dominio de menos infinito a infinito. Pero el dominio de la función g sí tiene restricciones. Dado que es una función logaritmo natural, nosotros sabemos que el argumento del logaritmo tiene que ser positivo. Entonces, nosotros vamos a tener que 3 menos t debe de ser mayor a 0. Es decir, que 3 va a ser mayor a t. En otras palabras, si lo queremos expresar así en forma de intervalo, pues vamos a tener nosotros el intervalo que va a ir desde menos infinito hasta 3. Abierto, ¿sí?, porque aquí la desigualdad no incluye el igual. Y
por último, para el dominio de la función h, pues nosotros sabemos que cuando h es una función, o sea, como h es una función que involucra una raíz cuadrada, el argumento de la función debe de ser mayor o igual a 0. Entonces tenemos que, para este caso, t debe de ser mayor o igual a 0. Si lo queremos escribir en forma de intervalo, pues lo podemos escribir como el intervalo que va de 0 cerrado hasta infinito. Y así tenemos entonces los dominios de nuestras tres funciones. Para calcular entonces el dominio de la función r, pues tenemos que encontrar la unión, perdón, no la unión, la intersección de cada uno de estos tres intervalos, ¿sí? Y lo podemos hacer así, pues muy visualmente, ¿sí? Lo podemos poner en la recta y de aquí vamos viendo, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros la recta, este es el 0, este es el 3, el primer intervalo, pues abarca toda la recta real, ¿no? Desde menos infinito hasta infinito. El segundo intervalo va a ir desde menos infinito hasta 3, abierto. Quiere decir que el 3, quiere decir que el 3 no lo vamos a tomar, ¿sí? Y el segundo intervalo, perdón, el tercer intervalo va a ir desde 0, cerrado, hasta infinito. Entonces, el intervalo donde se traslapan estos tres sombreados, pues es precisamente el intervalo que va desde 0 hasta 3 abierto. Entonces, el dominio de la función vectorial R sería de 0 a 3. ¿Sí? Para encontrar entonces el dominio de una función vectorial, pues tenemos que encontrar el dominio de cada una de las funciones que lo componen y encontrar la intersección de ellos. Ahora, este concepto que vamos a ver a continuación lo vamos a revisar más detenidamente en la clase que viene, pero es importante para poder enunciar la continuidad de las funciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de límites de una función, el límite de una función vectorial cuando t tiende a un valor constante a, va a ser igual al límite de cada una de sus componentes cuando t tiende al mismo valor constante a. ¿Sí? Entonces tendríamos que calcular el límite de cada una de las funciones de g y el límite de h cuando t tiende a. ¿Ok? Entonces, al calcular el límite de una función vectorial, pues calculamos los límites de cada una de sus componentes. Ahora, lo importante viene a continuación, ¿sí? Este cálculo de límites, como les comento, lo vamos a ver más detenidamente después, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Cuando el límite de una función, ¿sí?, es igual a la función evaluada en el valor a, entonces decimos que la función es continua. ¿Ve? Entonces, para que una función sea continua, el límite debe de existir y debe de ser igual a la función evaluada en el valor hacia el que tiende t, ¿sí? Pero entonces, si este límite existe, pues quiere decir que el límite de cada una de sus componentes debe de existir. En otras palabras, una función es continua siempre y cuando el límite de cada una de sus componentes existe. ¿Ok? Ahora, las funciones vectoriales van a estar muy relacionadas con lo que son las curvas en el espacio. Nosotros vamos a poder utilizar una función vectorial para representar una curva en el espacio. Normalmente, si estas curvas las representáramos con una ecuación, pues no son ecuaciones que no necesariamente son complicadas, pero no son ecuaciones que sean como muy identificables visualmente, ¿sí? Sin embargo, utilizando funciones vectoriales, pues esto nos permite visualizar la curva de otra manera. Cuando nosotros tengamos, o sea, por ejemplo, si nosotros tenemos
las funciones f, g y h, ¿sí? Y estas son funciones continuas. Vamos a suponer que tenemos nosotros un punto en el espacio, x, y, z. Y vamos a tener que la coordenada x corresponde a la función f, la coordenada y corresponde a la función g, y la coordenada z corresponde a la función h, ¿sí? Entonces, conforme nosotros vayamos variando el parámetro t, ¿sí? O sea, conforme nosotros le asignemos valores a t, entonces va a ir variando el punto, ¿sí? O sea, cada una de estas coordenadas pues va a cambiar y entonces el punto, o vamos a ir generando nuevos puntos, ¿ok? Denme 2 segunditos nada más que ir a mi recuerdo. Listo, una disculpa. Ay, se movió todo aquí. ¿Dónde estábamos? Está acá. Ok, entonces de lo que se trata es que conforme nosotros evaluamos cada una de estas funciones en un valor distinto de t, pues lo que vamos a hacer es ir obteniendo distintos puntos en el espacio que al conectarlos pues van a formar una curva, ¿sí? Ahora, a estas ecuaciones, así como se presentan aquí, se le conoce como ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Paramétricas de una curva en el espacio. Y al valor t pues, se le llama parámetro. Entonces, nosotros podemos considerar la función vectorial r de t, que ya sabemos que se representa como un vector cuyas componentes son estas tres funciones, ¿sí? Esto va a ser el vector de posición, esto va a ser el vector de posición, ¿sí? Del punto P. Y ese punto P pues está dado a su vez o tiene por coordenadas pues las funciones f, g y h. ¿Sí? Entonces, conforme este punto va recorriendo una curva, o sea, conforme va avanzando, pues su vector de posición también va cambiando, ¿sí? Vamos a imaginarlo de esta forma. Vamos a tener aquí el espacio, ¿sí? Y vamos a decir que tenemos una curva. Ahora, la curva va a tener cierta dirección, ¿sí? La curva C va a tener cierta dirección. Se va a ir moviendo en el espacio, o los puntos más bien se van a ir generando con un cierto orden. Imagínense las cositas que salían así en las revistas, ¿no? De que tenías que conectar puntos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este punto y este punto, es importante saber que este salió primero, ¿sí? Entonces, la curva va a tener una dirección. Ahorita vamos a ver esto con un ejemplo. Lo que quiero que veamos aquí es lo siguiente. Un punto dado sobre la curva, ¿sí? Es el punto que tiene por coordenadas f, g y h. Y ese punto tiene un vector de posición, o sea, es un vector que va desde el origen hasta el punto. Ese vector de posición es la función r. ¿Ok? Entonces, conforme el punto P se vaya desplazando sobre la curva, pues el vector r también va a ir cambiando. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, vamos a tener esto aquí. Tenemos la siguiente función vectorial. R de t es igual a 1 más t, 2 más 5t,
menos 1 más 6t. Esta función vectorial, va a representar una curva en el espacio. Vamos a ver cuál es la curva que se representa. Nosotros podemos escribir las funciones paramétricas de esta manera. Díganme ustedes a qué les recuerda esto. O sea, estas ecuaciones de aquí, ¿a qué les recuerdan? ¿Nadie? ¿Ecuación paralela? No. Estas son las ecuaciones paramétricas de una curva en el espacio, perdón, de una recta en el espacio. Sí, las vimos cuando vimos la ecuación de la recta. Entonces, en estas ecuaciones de la recta, pues nosotros, o sea, si nosotros queremos determinar cuál es la curva que esta función vectorial representa, lo que está representando es una recta que pasa por el punto 1,2, menos 1, ¿sí? Dadas las componentes aquí de las ecuaciones, y que es paralela al vector 1,5,6. ¿Okay? Entonces, esta función vectorial representa una curva, representa una recta en el espacio. Es la recta que pasa por el punto 1,2, menos 1 y que es paralela al vector 1,5,6. ¿Sí? Utilizando funciones vectoriales, también se pueden representar curvas en el plano o curvas planas. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos aquí la siguiente función, t cuadrada menos 2t, t más 1, podemos nosotros determinar cuál es la curva que esto está representando. Ahora, nosotros podemos escribir las ecuaciones paramétricas como x es igual a t cuadrada menos 2t y y es igual a t más 1. Fíjense que en este caso no aparece la coordenada z. Eso significa que esta curva que estamos dibujando está sobre el plano XY, no en el espacio, ¿sí? O no es tridimensional, pues vamos. Entonces, ¿cómo le hacemos para determinar cuál es la curva que nosotros tenemos? Y es aquí donde les digo que es importante saber el orden en el que van surgiendo los puntos para poderle dar un sentido o una dirección a la curva. Nosotros le podemos dar valores aquí a t, ¿sí? Y vamos a darle algunos valores arbitrarios. Vamos a tener con t igual a menos 1, tendríamos que x es igual a menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1. Es decir, x va a ser 1 menos 2 menos 1. No es cierto, pues 1 más 2 es 3, perdón. 3, ¿sí? Y y va a ser menos 1 más 1, es decir, 0. Entonces, cuando t vale menos 1, la coordenada o el punto que obtenemos es el punto 3,0. Luego, cuando t vale 0, pues x valdría 0 menos 2 por 0, 0, y y valdría 0 más 1, que es 1, ¿no? Entonces, cuando t vale 0, obtenemos el punto 0,1. Cuando t vale 1, x tiene el valor de 1 al cuadrado menos 2 por 1, ¿sí? Y ahora sí aquí es 1 menos 2, va a ser menos 1, y y va a tener el valor de 1 más 1, o sea, 2. Entonces, con t igual a 1, vamos a obtener nosotros el punto menos 1,2. Con t igual a 2, x sería 2 al cuadrado menos 2 por 2, entonces 4 menos 4 va a ser 0, y y va a ser 2 más 1, o sea 3. Entonces aquí vamos a tener el punto 0,3. ¿Sí? Si nosotros graficamos estos puntos en el plano, porque recuerden que esta es una curva plana, ¿sí? Estos puntos van a tener un orden. Primero tenemos el 3,0. Eso sería
1, 2, 3, 0. Luego el 0,1, 0,1. Luego tendríamos menos 1,2. Perdón, me voy poniendo bien los puntos. Tenemos aquí uno, tenemos el otro, tenemos menos 1,2 y tenemos 0,3. 1, 2, 3. ¿Sí? La dirección de esta curva es hacia allá, o sea, la curva se va moviendo en esta dirección, ¿no? Y lo que tenemos aquí pues es una parábola horizontal. Fíjense que esta curva no la podemos representar como una función en el plano utilizando las funciones convencionales, ¿sí? Porque utilizando la regla de la línea vertical, pues esto en sí no es una función. Sin embargo, representándola como una función vectorial, pues sí podemos trabajar con ella como si fuera una función. ¿Vale? Entonces, para graficar los valores pues sí, para graficar los puntos de una función vectorial, lo que se busca es darle distintos valores al parámetro t. Y este parámetro t pues va a ir generando puntos, ya sea en el plano o en el espacio, con cierto orden, que son los que se van a convertir en la curva, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener ahora esta función vectorial, coseno de ti más seno de tj más t por k. ¿Sí? Las ecuaciones paramétricas de esta curva pues van a ser que x es igual a coseno, y es igual a seno y z es igual a t. Ahora, para poder nosotros visualizar un poco qué tipo de curva vamos a tener aquí, podemos recurrir a la identidad de que x cuadrada más y cuadrada, en este caso sería coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, y esto debe de ser igual a 1, ¿sí? Entonces, es igual a 1, pues porque sabemos que el coseno más el seno cuadrado es igual a 1, ¿sí? Pero si tomamos nosotros x cuadrada más y cuadrada igual a 1, lo que tenemos es un círculo en el plano. ¿Sí? Entonces tendríamos un círculo de radio 1. Y como z es igual a t, o sea, es una altura constante, entonces lo que vamos a tener aquí representado es un cilindro circular, es un cilindro circular de radio 1. Sí, imagínense que está bonito, ¿ok? Entonces, la curva que nosotros vamos a generar con estas ecuaciones paramétricas debe de estar inscrita sobre este círculo. Y para ello, pues nada más tenemos que ir asignándole valores, ¿no? Así como hicimos ahorita. Por ejemplo, cuando t vale 0, pues tendríamos que x es igual a coseno de 0, que es 1, y es igual a seno de 0, que es 0, y pues z es igual a t, que va a ser 0 también, ¿no? Entonces, cuando t vale 0, el primer punto que obtenemos es el punto 1,0,0, que está aquí en la base de este cilindro, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir nosotros asignándole valores a t. Por ejemplo, cuando t vale pi medios, ¿sí? Utilizando aquí radianes, y estoy utilizando esta notación de radianes porque pues estoy trabajando con funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, cuando t vale pi medios, esto sería coseno de pi medios, que es coseno de 90, que es 0, y sería seno de pi medios, que es 1, y z pues valdría pi medios, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que pi sigue siendo 3.1415, lo que sea, pues pi medios sería 1 punto y algo, ¿no? Entonces estaríamos así como aquí arribita más o menos. Y tenemos el punto aquí, sería 0,1, pi medios. Entonces el punto que seguiría vamos a tener 0,1, pi medios, más o menos. Entonces el siguiente punto está
dentro de este cilindro y tendría esta dirección, ¿sí? Y así podemos ir nosotros asignando, fíjense que este punto, muchachos, está sobre la superficie del cilindro, ¿sí? Porque está aquí en y igual a 1, entonces está sobre la cara externa, ¿no? Del cilindro, está en la superficie. Entonces, así podemos ir nosotros asignando valores al parámetro t, y lo que vamos a ir obteniendo es una secuencia de puntos que van a describir, déjenme ver si me sale, van a describir una curva de este tipo, ¿sí? Siempre en esta dirección. ¿Okay? A esta curva se le conoce como hélice. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros decir que estas ecuaciones paramétricas, ¿sí? Y la función vectorial que les corresponde, lo que describen es una hélice en el espacio. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Voy a tener aquí la grabación.